Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Si estás buscando las historias más intrigantes, llenas de traición, misterio y drama familiar, estás en el lugar indicado. Aquí desenmascaramos los secretos más oscuros que se esconden detrás de la fachada de las familias aparentemente perfectas. Antes de comenzar con nuestra historia de hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Acompáñanos hasta el final, porque esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. En la soleada ciudad de Austin, Texas, Julia Thompson, una mujer en sus 50 años que había dedicado su vida a ser una madre ejemplar. Desde que su hija, Sarah, nació, Julia fue madre y padre. Su historia comenzó como la de muchas mujeres jóvenes, un amor que prometía ser eterno, pero que la dejó sola y embarazada a una edad temprana. Sin embargo, Julia no permitió que la adversidad la definiera. Se enfrentó al mundo con determinación, trabajando largas horas y sacrificando su juventud para garantizar que su hija tuviera una vida sin carencias. Julia prosperó económicamente, su negocio de diseño de interiores había crecido y, ahora, se sentía satisfecha al poder darle a Sarah una vida cómoda, libre de preocupaciones financieras. Para Julia, Sarah era mucho más que su hija. Siempre habían tenido una relación muy cercana, como si fueran mejores amigas. Se contaban todo, salían juntas y, a menudo, pasaban las tardes hablando de la vida. Sarah, una joven brillante y dedicada, estudiaba en la Universidad de Texas y solía hablarle a su madre sobre sus clases, amigos y sueños. En particular, había un nombre que se repetía en las conversaciones: Matthew Wilson, su mejor amigo en la universidad. Matthew era un joven de 23 años, educado, carismático, sumamente inteligente y con un aire de humildad que inmediatamente llamaba la atención. Sarah siempre le hablaba a su madre sobre él con gran cariño, describiéndolo como un chico muy estudioso y aplicado, que había crecido en un hogar de acogida después de que sus padres murieran en un accidente cuando él era muy pequeño. Matthew había logrado obtener una beca completa para la universidad debido a su brillantez académica, aunque siempre decía que su infancia había sido complicada. Con un futuro prometedor por delante, Matthew era el tipo de persona que cualquiera querría tener cerca, y Sarah no era la excepción. Julia, antes de conocerlo, pensaba que seguramente estaba enamorado de su hija, pero Sarah siempre era tajante en aclarar que Matthew solo era un amigo y nada más. Un día, Sarah decidió llevar a Matthew a casa para que su madre lo conociera. Querían trabajar juntos en un proyecto de la universidad y Sarah pensó que era el momento perfecto para que Julia finalmente conociera a su mejor amigo. Cuando Matthew llegó a su casa, Julia, al mirarlo a los ojos, sintió una chispa, una atracción que no había experimentado en años. Él era más atractivo en persona de lo que había imaginado, con modales impecables y una sonrisa encantadora. Sin que Sarah se diera cuenta, durante esa primera visita, Julia y Matthew intercambiaron miradas cómplices. Aunque al principio Julia se sintió incómoda por la atracción que sentía hacia un joven que podría ser su hijo, pronto esa incomodidad se transformó en una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los encuentros entre Matthew y Julia comenzaron de manera sutil. Siempre que él iba a la casa a trabajar en proyectos con Sarah, Julia notaba cómo sus miradas se cruzaban cada vez más. Un día, Matthew se ofreció a ayudarla con algunas reparaciones en el jardín mientras Sarah terminaba de estudiar, y ahí fue cuando la tensión entre ellos se hizo evidente. Esa misma tarde, cuando Sarah salió de la casa, Julia y Matthew intercambiaron números de teléfono supuestamente para estar en contacto por cualquier emergencia relacionada con Sarah, pero ambos sabían que había algo más. Esa misma noche, comenzaron a intercambiar mensajes. Lo que al principio fue casual, rápidamente se transformó en un diálogo constante. Hablaban durante horas, compartiendo detalles de sus vidas, hasta que el tono de los mensajes se volvió cada vez más íntimo. Julia se sentía rejuvenecida y tras años sin tener pareja, este joven le devolvía la vitalidad. Matthew,
por su parte, expresaba que se sentía atraído por mujeres maduras y que ella le transmitía una seguridad que nunca había experimentado. Mientras tanto, Sara no sospechaba nada. Ella continuaba con su rutina universitaria, feliz de que su madre y su mejor amigo parecieran llevarse tan bien. Con el tiempo, Julia y Matthew comenzaron a salir en secreto. Al principio, los encuentros eran inocentes, una cena aquí, una salida allá. Pero pronto la relación se volvió física, alimentada por la atracción mutua y la emoción de lo prohibido. Julia se sentía embriagada por la juventud y la pasión que Matthew le ofrecía, y a cambio, ella no escatimaba en gastos para asegurarse de que él viviera cómodamente. A sabiendas de que Matthew no tenía una familia ni una situación económica estable, Julia comenzó a mimarlo con regalos costosos, ropa de marca, gadgets electrónicos, e incluso le pagó el alquiler de un apartamento mejor ubicado y más caro que el que él había estado ocupando. Para ella, era un placer verlo disfrutar de comodidades que antes no conocía. Matthew, quien había tenido una infancia difícil, estaba encantado con la nueva vida que Julia le proporcionaba. Pronto comenzó a pedirle más dinero, y Julia, cegada por el amor, accedió a todas sus peticiones. Él le confesó que estaba teniendo dificultades en la universidad y que había perdido la beca por no poder concentrarse en los estudios. Sin embargo, Julia, queriendo ayudarlo en todo lo posible, le pagó la matrícula universitaria para que pudiera seguir estudiando sin preocupaciones. Con el tiempo, Matthew empezó a distanciarse de Sara, ya que le resultaba difícil mantener la fachada de una simple amistad mientras su relación con Julia se intensificaba. El día que Sara le informó a su madre que había sido aceptada para un programa de posgrado en el Reino Unido, Julia se sintió devastada. Sara, quien siempre había estado tan cerca de ella, ahora se iba a vivir al extranjero. Aunque sabía que era lo mejor para el futuro de su hija, no podía evitar sentir un vacío en su vida. Matthew, por su parte, vio en la partida de Sara la oportunidad perfecta para disfrutar de su relación con Julia sin tener que esconderse. Con Sara en Londres, Julia y Matthew comenzaron a pasar más tiempo juntos. Julia no se daba cuenta de cómo Matthew se volvía cada vez más codicioso. Un día, él le pidió un favor inesperado. Le habló de una prima que vivía en Houston y que quería mudarse a Austin para estudiar, pero que no tenía los medios para hacerlo. Julia, al principio, se mostró desconfiada. Después de todo, Matthew siempre le había dicho que no tenía familia. Sin embargo, él insistió en que esta prima era la única familia que le quedaba. Matthew consiguió que Julia pagara todos los gastos de la mudanza de la supuesta prima y le financiara sus estudios. La prima, Samantha, llegó a Austin al poco tiempo. Julia la conoció, y aunque no pudo evitar sentir cierta incomodidad, decidió confiar en Matthew. Al fin y al cabo, él era el hombre que había devuelto la emoción a su vida. Sin embargo, con la llegada de Samantha, la relación entre Julia y Matthew comenzó a cambiar. Matthew le pidió tiempo para concentrarse en terminar sus estudios, ya que se había atrasado debido a su estilo de vida. Las citas secretas entre Julia y Matthew comenzaron a espaciarse, y pronto los encuentros fueron reemplazados por mensajes fríos y distantes. Julia, queriendo evitar que Matthew se sintiera presionado, incluso le abrió una cuenta bancaria con una cantidad significativa de dinero, de manera que él pudiera tener más libertad financiera. Sin embargo, las constantes peticiones de dinero comenzaron a preocuparla. Todo llegó a un clímax el día en que Matthew le pidió a Julia que almorzaran juntos un domingo y que, además, invitara a Samantha. Julia aceptó, pensando que sería una buena oportunidad para conocer mejor a la joven y seguir complaciendo a su amante. Sin embargo, lo que sucedió ese día fue una traición inimaginable. Mientras estaban en la cocina preparando la comida, Matthew y Samantha atacaron a Julia sin piedad. La golpearon brutalmente y luego la estrangularon hasta quitarle la vida. El motivo era claro, el dinero. Después de asesinarla, Matthew transfirió todo el dinero de las cuentas de Julia a su propia cuenta y,
junto con Samantha, huyeron de la ciudad. Antes de continuar con la historia y saber si pudieron huir sin repercusiones, te invito a suscribirte a nuestro canal. Es muy importante para que sigamos trayendo más historias como esta, y si te gusta lo que escuchas, no dudes en compartir el canal con tus amigos o familiares. Me encantará seguir creando más contenido fascinante y traerte las historias más impactantes. El cuerpo de Julia fue encontrado días después. Al principio, la policía no sabía qué había sucedido, pero pronto las investigaciones llevaron al nombre de Matthew, el joven amante al que muchos vecinos ya le habían advertido a Julia que tuviera cuidado. El rastro los condujo hasta Sarah, quien, al enterarse de la trágica noticia, voló de inmediato desde Londres para encargarse de los asuntos de su madre. Fue un choque devastador para Sarah enterarse no solo de la muerte de su madre, sino también de la relación secreta que había mantenido con su mejor amigo. Peor aún, descubrir que Matthew y Samantha no eran primos, como él había afirmado, sino amantes, quienes habían planeado el asesinato desde el principio. Gracias a las cámaras de seguridad en la casa de Julia, la policía pudo identificar a Matthew y Samantha como los responsables del crimen. Se emitió una orden de captura y, tras varios días de búsqueda, fueron encontrados en una ciudad cercana. Ambos fueron arrestados. El juicio por el asesinato de Julia Thompson se llevó a cabo en medio de una atención mediática considerable. La tranquila vida de Austin, Texas, se había visto sacudida por este crimen atroz, y el hecho de que uno de los acusados fuera un joven conocido por su carisma y éxito académico solo aumentaba el interés público. Matthew Wilson y Samantha Brooks, su supuesta prima, ahora expuesta como su amante menor de edad, enfrentaban cargos por asesinato en primer grado, conspiración y fraude. Durante el juicio, se revelaron los más oscuros detalles de la relación secreta entre Julia y Matthew, así como el papel de Samantha en todo el plan. Matthew, quien había manipulado a Julia para obtener su confianza, había planeado desde hacía meses apoderarse de su fortuna. Sin embargo, la chispa que desencadenó el asesinato fue el hecho de que Julia ya no le estaba dando a Matthew el dinero necesario para mantener su estilo de vida con Samantha. Para él, Julia había dejado de ser una fuente inagotable de recursos. En ese momento, Matthew y Samantha trazaron un plan para eliminar a Julia y quedarse con todo su dinero. La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban cómo Matthew había utilizado a Julia, explotando su necesidad de sentirse joven y deseada, mientras mantenía en secreto su relación con Samantha. El plan parecía perfecto: asesinar a Julia, transferir sus fondos a cuentas propias y huir de Austin para comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, el crimen, que parecía una solución simple y rápida en la mente de Matthew, resultó ser una ejecución torpe y desastrosa. Durante su testimonio, Samantha, de 19 años, habló del remordimiento que sentía mientras el plan se desarrollaba. Su abogado defensor argumentó que ella había sido manipulada por Matthew, quien había tomado ventaja de su juventud y vulnerabilidad. Afirmaron que Samantha solo había participado porque Matthew la había convencido de que no había otra salida. A pesar de los intentos de la defensa de retratar a Samantha como una víctima de las circunstancias, la fiscalía no permitió que se restara importancia a su participación en el asesinato. Las pruebas indicaban que, aunque era menor de edad, Samantha había estado involucrada activamente en el complot y no había hecho nada para detener a Matthew, ni para alertar a las autoridades antes de que el asesinato se cometiera. Matthew, en cambio, se mostró frío y calculador durante todo el juicio. En lugar de mostrarse arrepentido, justificó su relación con Julia como una simple transacción. Ella obtenía lo que quería de mí, y yo lo que necesitaba de ella. Era un acuerdo, no había amor, no había compromisos, afirmó durante su testimonio. La crueldad de sus palabras devastó a Sarah, quien estaba sentada entre los asistentes, escuchando como el que fuera su mejor amigo hablaba de su madre con tal indiferencia. Sarah, quien hasta ese momento había intentado mantenerse fuerte,
rompió en lágrimas al darse cuenta de la magnitud de la traición de Matthew. Los testimonios de expertos financieros durante el juicio confirmaron que Matthew había drenado una cantidad significativa de dinero de las cuentas de Julia en los meses previos a su asesinato. Además, intentó transferir el resto de los fondos el día después de su muerte, antes de ser arrestado. Sin embargo, la fiscalía dejó en claro que, a pesar de sus esfuerzos, no quedaba mucho dinero por robar. Las malas decisiones financieras que Matthew había tomado en los meses previos, junto con los costosos regalos y el derroche en lujos para sí mismo y Samantha, habían dejado las cuentas de Julia casi vacías. Lo que quedaba era apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral y unos pocos pagos pendientes. Finalmente, Matthew fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Samantha, debido a su edad y a la influencia que Matthew había ejercido sobre ella, recibió una sentencia de 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de 15. Para Sarah, la sentencia no trajo consuelo. Mientras se sentaba en la sala del tribunal, mirando a Matthew ser llevado esposado, sintió una mezcla de ira, tristeza y desolación. La traición de Matthew era insoportable. Este era el hombre en quien había confiado ciegamente, el que había sido su amigo más cercano, alguien que había compartido con ella los momentos más importantes de su vida. Y, sin embargo, él había matado a su madre por codicia. Sarah sintió que había perdido no solo a su madre, sino también a su mejor amigo en un solo golpe. El asesinato de Julia Thompson no solo sacudió la vida de Sarah, sino que también impactó profundamente a la comunidad de Austin, Texas. La ciudad, conocida por su ambiente cálido y acogedor, se vio envuelta en un torbellino de rumores y opiniones encontradas. La mujer mayor que fue engañada por un joven ambicioso, titulaban algunos artículos, mientras otros se enfocaban en la traición entre amigos, destacando la relación que Matthew tenía con Sarah y cómo había destrozado esa amistad. El caso capturó la atención pública de tal manera que, por meses, no había un solo rincón de Austin donde no se hablara del trágico suceso. Este caso, permaneció como una lección oscura sobre el poder de la codicia y las consecuencias de confiar ciegamente en las personas equivocadas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia de traición y engaño. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos encantaría seguir trayéndote más historias como esta. Hasta la próxima, en Crímenes y Engaños.